¿cómo está analizando usted el momento político, no? O sea, hay mucha crispación, ha habido mucha crispación en los últimos días, pero también ha habido un poco de distensión con esta iniciativa del cardenal Juan Luis Cipriani, ¿no? De fomentar justamente un diálogo, un acercamiento entre el presidente de la República y Keiko Fujimori. Lo escuchaba el otro día en una declaraciones suyas en Radio Programa, decía, hay que poner, creo, mucha racionalidad en el país, ¿no? Creo la gobernanza, como usted señala, creo que implica también responsabilidad de todas las partes, ¿no? Así es. Bueno, en primer lugar, la crisis política que tenemos en el país es muy grande, más grande que lo que nos imaginamos. Entonces, se vive todo de una manera crispada, dramática, todo el mundo desconfía de todo el mundo, y la manera de resolver las diferencias o las propuestas son siempre irracionales, ¿no? Para decirlo de alguna forma, y entonces genera todo esto. Entonces, lo que pasó primero con el tema de la interpelación primero y la censura después, ha sido para mí un conjunto de errores de todas las partes, ¿no? De una lectura política de cómo es la situación, cómo se maneja. El tema de la interpelación, yo había preferido que se le dé el valor a la iniciativa de ir al Congreso a explicar al ministro de Educación, que lo solicitó. Hubiese optado por ese camino, y si no era suficiente la explicación, ir a la interpelación, como es O sea, pudo haberse evitado el tema. Totalmente. O sea, pudo haber quedado en una interpelación nada más. Pudo haberse quedado en una primera interpelación o en una primera conversación de información, ni siquiera el acto de interpelación formalmente como es. ¿Qué ha hecho que esta situación escale? Y obviamente que es la cara más visible de la crisis, ¿no? Porque eso no es toda la crisis. Ya, lo que creo que ha hecho es no entender bien por parte del Ejecutivo lo que son las prácticas congresales, ¿no? Que obviamente no nos gusta mucho las mismas prácticas congresales, pero las son. Es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué razón digo eso? Primero, porque a un hecho de invitar a una interpelación, ¿no es cierto? Que existió, ¿no? 18 puntos sobre 2 temas centrales, uno lo relacionado a los panamericanos y otro a la compra de computadoras. Muy bien. Pero la respuesta del Ejecutivo fue en 2 partes. Una, en personalizar demasiado y en exceso la reforma de la educación en el ministro Saavedra, ¿no? Primera falla. Y digo falla porque una reforma trasciende a periodos de gobierno. Y para que ésta subsista en el tiempo y pueda mejorar incluso cualquier reforma, necesitas consensos políticos. Y eso nació en consenso. Acuérdense ustedes que hay una decisión hecha de un acuerdo nacional en el acuerdo nacional, sí, ¿no es cierto? Entonces eso viene... Que viene incluso desde el gobierno de Toledo, ¿no? De Toledo, ¿no es cierto? Entonces es una reforma que ha ido de menos a más, yéndose, creando conciencia de que necesita más presupuesto, etcétera. Y ahora, obviamente, no tiene un propietario político, como no debe tener ninguna reforma, sino el propietario debe ser, pues, la población, ¿no? El beneficio. Entonces, exagerar esta reforma personalizando en el ministro Saavedra ha sido un error que conlleva lo segundo, ¿no? Lo segundo lleva a decir, bueno, si hay una interpelación al ministro, es como se acaba la reforma, y cosas que te llevan a pensar una estrategia política que ha ido, incluso de manera torpe igualmente, el de insinuar el tema de la pedida de confianza, situación de confianza. Ya llegará a eso.
Claro, Ya entonces, son palabras mayores, como dices, ¿no? De un proceso de exactamente. gobernanza. ¿no? Eso De fue, gobernabilidad. digamos, el clímax, ¿no? En realidad, porque ya si estaba de por sí crispado el ambiente, insinuar o deslizar que eso podría ser una decisión de esa naturaleza ya generó definitivamente un rompimiento del poco nivel que podía manejarse, ¿no? Sin duda alguna, José, si me permites, pero de una torpeza política descomunal, porque, a ver, primero el presidente Kuczynski necesita un asesor o varios asesores de urgencia, porque político, porque no puede un presidente darse el lujo de decir cualquier cosa y en los sitios que menos conviene. Entonces, en Chile hablar de la política peruana es un poco desubicarse. Y en los términos que lo dijo, exactamente. ¿no? Que salgan del closet, ¿no? Tampoco son términos, creo. Por eso, entonces esas cosas es como la pelea de niños que dice te choco para la salida o quién pisa la babita primero. Entonces, por eso es que te digo que hay una crisis política porque tenemos un gobierno, o sea, un presidente que ha ganado el gobierno sin partido. Sin partido, no hay un partido ahorita. Entonces eso hace que cuando insinúa el tema de confianza tú tienes que medir tus fuerzas. Entonces PPK no tiene un partido, tiene una bancada extremadamente difusa, débil, sin dirección. Entonces, ¿cómo tú vas a ir al choque? Estamos hablando en esa condición. ¿No es cierto? El otro, pues, más tranquilo, tiene la fuerza por lo menos de 72 votos. ¿No? Y un contexto también preocupante, congresista, de que por esos días se publicaron las encuestas. Y obviamente el presidente estaba en una caída, ¿no? O sea, si ya un momento determinado dice, ya no tengo partido, pero me respaldo, ¿no? En la población, en el electorado, en la opinión pública, que cree en lo que hago. Pero tampoco había una demostración que la población lo está creyendo mucho, ¿no? Porque está descendiendo cada mes a mes en su aprobación. Y eso sí, ya es más preocupante aún, porque advierte pues una inestabilidad política y las consecuencias que se pagan con eso, evidentemente, no sé si como hemos estado viendo, es en el lado económico, en el tema de las inversiones, ¿no? Entonces, llevamos una cosa, o sea, estamos jalando un tema, porque existe un sector que lo vemos bastante áspero, ¿no? Bastante agrio, diríamos en su expresión. Hemos visto, por ejemplo, estos jóvenes, estos grupos de jóvenes que marcharon supuestamente defendiéndolas al ministro Saavedra, pero ya con carteles que decían, cierren el Congreso, de una vez, liquiden esto. O sea, estamos llegando pues a esos niveles, de verdad que en el cual la gobernabilidad ya se ha puesto, prácticamente se está poniendo en tela de juicio, y el presidente sobre todo está demasiado sobreexpuesto, ¿no? Exactamente. Demasiado sobreexpuesto, no tiene filtros ahí, porque no hemos visto, por ejemplo, un papel destacado del presidente del Consejo de Ministros haciendo una defensa política que le corresponde hacerlo, para resguardar, ¿no? Precisamente la imagen del presidente, ¿no? Ese tipo de errores es lo que yo señalaba como una falta de estrategia política, de pensamiento político, de norte político. El gobierno y el Congreso son instituciones políticas. No se maneja con una calculadora, no es 2 más 2, sino obedece a que tú tienes que tener una estrategia clara, que el presidente hasta ahora no lo tiene y hasta el mismo día de hoy. O sea, ya hemos pasado el tema de la censura, ¿no es cierto? Ahora abre la posibilidad del diálogo, pero este diálogo, yo soy partidario de diálogo, o sea, hemos estado en diálogo en situaciones más difíciles, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Bagua, con el tema de los nativos, pero para ir a un diálogo tú necesitas una agenda, un mínimo de agenda. O sea, hasta ahora no se sabe qué va a conversar el presidente Kuczynski con la señora Keiko Fujimori. Ese es el otro tema, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos en los cuales tenemos que ponernos de acuerdo, los puntos mínimos de una agenda para mantener, en la divergencia, por supuesto, mantener una posición por lo menos equilibrada que permita
el oxígeno necesario al gobierno para poder seguir adelante, ¿no? Es correcto. Entonces, hasta ahora no se tiene, excepto buenas voluntades, ¿no? Del cardenal Landosrio que se ha metido, Cipriani que se ha metido en el medio, y bueno, pero nada más. Entonces, para que sea un diálogo entre el presidente, debe ser un diálogo, en primer lugar, con todos. En segundo lugar, tiene que ser preparado, una agenda que se prepare para decir, bueno, en qué puntos podemos ponernos de acuerdo de tal manera que trascienda la minucia política, o la minucia de decir, oye, mira, hemos estado peleando, de acá para adelante nos vamos a portar bien. No es un comportamiento político. No es el comportamiento político. Entonces, ahí un comportamiento político, allí, de un buen diálogo, es ponernos de acuerdo en temas centrales que trascienden más allá, porque yo como no tengo partido, entonces no tengo que buscar cuáles son los temas nacionales en los cuales necesito gobernar y necesito el apoyo. Entonces tengo que buscar esos temas fundamentales. No, y además que la función de un presidente trasciende más allá de los temas, digamos, de coyuntura, ¿no? Un presidente tiene que trascender a generar esas condiciones de confianza entre la colectividad política, eso es elemental, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, ¿qué ocurre? Usted ha mencionado algo, ¿no? Estamos en una etapa difícil, pero lo que estamos viendo es mucha intolerancia, ¿no? O sea, el otro día leíamos un artículo interesante de Carlos Meléndez donde decía, ¿no? Al presidente Kuczynski lo están llevando a las orejas, generando nuevamente un antifujimorismo. ¿Siente que ocurre nuevamente eso, que digamos, estas manifestaciones, estas acciones así que han salido en las últimas semanas, gente que opina, representantes de instituciones, están generando esta situación? Es clarísimo. Es clarísimo que en estos momentos, como no hay partidos, ¿no? Sólidos, como no hay organizaciones políticas y no hay un gobierno que tiene una estrategia política, y el fujimorismo tampoco la tiene. Lo que tiene es un despertar. Entonces, ese despertar, ¿a qué obedece? A que este antifujimorismo está empujando. Entonces, ellos retroceden, se ve clarísimo, a sus épocas más duras del fujimorismo. Es clarísimo estamos entrando en una polarización que no tiene cuándo parar. Exactamente, eso que quería concluir. Entonces, tú tienes, por un lado, un antifujimorismo que crece, y vas a tener posiciones fujimoristas que empiezan entonces a generar un ambiente que no es positivo para el país. Se necesita superar esta crisis política. Ahorita no puedes construir partidos nacionales porque no las hay, pero por lo menos tú tienes las instancias del Congreso, tienes las instancias del Ejecutivo, para intentar con serenidad buscar cuáles son realmente los puentes políticos de mediano y largo plazo que pueden llevarnos a conducir el Perú en un momento que la economía se nos puede caer, y si se nos cae la economía en estos momentos, que hay atisbos por todos lados, hay conflictos en cierne casi en todas las regiones. Proyectos paralizados. Proyectos paralizados, y que si no se maneja eso, definitivamente. Las señas empiezan a darse. Uno, el propio Banco Central de Reserva, que lo alejas de los partidos, lo alejas del Congreso, ya te ha dado una cifra de crecimiento que es menor a la calculada. Los niveles de desempleo que acaba de anunciar esta semana la OIT en el Perú para los jóvenes, sumamente alarmantes, ¿no? También, o sea, hay una serie de hechos que no se están mirando. Hay un contexto de que en medio de esta crispación política congresista que en realidad sobre todo empieza a preocupar. Nosotros somos una red de comunicación que estamos en contacto todos los días con provincias y con regiones, y estamos recogiendo las impresiones, y todo lo que recogemos nosotros no se ve en absoluto reflejado en la más mínima preocupación de los que tienen que conducir el país. Por ejemplo, en la región sur es un polvorín en este momento. El 17 arranca una huelga, un paro de 72 horas en Chumbivilcas, donde va a comprometer todo el área minera del sur, Apurímac, Cusco, ¿no? Las Bambas va a tener que paralizar, porque no van a poder pasar por ahí sus camiones concentrados por esa vía, por Belile, donde es
de la vía que sale a Samatarani, ¿no? Los de Antapacay de Espinar forman parte de esta mesa que está generando este paro, ¿no? Lo de Constancia, todos esos proyectos están en la canasta, ¿no?, de aquellos que van a supuestamente dar soporte a la economía en los próximos años. En el norte estamos viendo la reactivación del Frente de Defensa del Norte, un frente ambientalista que ya ha hecho una marcha multitudinaria ayer en Huancabamba, ¿no?, oponiéndose al proyecto de Río Blanco, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos, el tema de Saramurillo, se han firmado unos acuerdos, pero todo hace indicar que son acuerdos muy precarios, después de marchas, contramarchas, errores políticos, pero de lo más elementales que pueden tener en un proceso de una negociación o de un manejo de conflictos, ¿no? Entonces vemos que en la Amazonía, en el norte, en el sur, en todos lados, y aparte de eso tenemos un contexto, por ejemplo, de factores climáticos que no se están considerando adecuadamente. Acabamos de recibir nosotros las quejas, por ejemplo, de los agricultores de los valles de Arequipa, donde están anunciando pérdidas que sobrepasan largamente 200 millones de soles. En el norte están igual con la sequía. Y sus agricultores están diciendo que van a perder más o menos 200 millones en Piura y solamente en algunas regiones. Pero si nosotros juntamos esto, en cambio en el centro tenemos Huánuco, que está lloviendo con granizadas y todo, pero que igual a perjudicar los cultivos con las heladas y todo, y están pidiendo que se declaren emergencia. Y todo este tema, para graficar al congresista, y quisieron ver su punto de vista. Hace 2 días vemos al ministro de Agricultura en un hotel 5 estrellas acá, con unos invitados, ¿no?, presentando los logros del sector en el 2016. O sea, todo esto que nosotros lo referimos y que nos contactamos y que tenemos información diaria, no está en la agenda, ¿no?, en esa agenda, definitivamente. Nosotros vemos la imagen allí de un ministro en un gran salón presentando no sé qué logros, pero estos temas no están allí. ¿Cómo enfocamos eso? Bueno, hay una ceguera total, porque, a ver, el tema de la minería, ¿no?, es un tema que no es de ahora, lo tenemos siempre, no solamente con estas muestras de conflictos sociales, sino la tenemos permanentemente dentro de un esquema económico que, si bien es cierto, ha generado buenos ingresos cuando los precios han sido buenos, sin embargo es una economía débil a pesar de los buenos momentos, porque depende centralmente solamente de la minería. Y cuando vienen los precios bajos, entonces ahí tiene la crisis, como ha empezado a hacerlo ahora. Hay regiones que antes tenían un ingreso por canon muy significativo y ahora no lo tienen. Y no lo van a tener. Y no lo van a tener. Uno de ellos es Loreto, por ejemplo. Loreto en estos momentos está en una crisis muy aguda por el problema del petróleo. Entonces, yo voy a poner pequeños ejemplos cómo el sector de agricultura es ciego y cómo tiene que trabajar habiendo recursos. Por ejemplo, ahora que justamente están tocando el tema de la minería, el tema de las bambas, y hay en estos momentos un plan que el ministro de Transportes y el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha presentado a las comunidades de las bambas. Si tú ves eso, como nos los ha presentado, es un plan gigantesco y que pone en los próximos 5 años a prueba en una situación extraordinaria. Lo cual se cae como castillos con el ejemplo que acaba de poner tú de la presencia del ministro en un hotel de lujo hablando de los logros de agricultura. ¿Qué es un hecho concreto? Tienes una minería, ¿no? Que todos reconocemos en las Bambas como potente por el volumen de la inversión y por los ingresos que puede generar, donde se ha invertido un plan de más de 1.500 millones de soles, pero no hay un solo sol orientado a un problema que tiene que ver directamente con el tema de la agricultura, que es la titulación. La titulación en el país casi es
demasiado baja, ¿no es cierto? Casi desconocido. O casi desconocida. Y el otro tema, perdón que le interrumpa, congresista, no se conoce su importancia. O sea, nadie o sea, cuando tú lees titulación, bueno, ¿y cuál es el problema si no tienes un título? Total, estás ahí, ¿no? Exactamente. ¿No? Esa es la informalidad. Entonces, miren las contradicciones. Uno, una de las grandes prioridades de este gobierno, como ha sido en los anteriores, pero este le ha puesto mucho más énfasis, es bajar la informalidad del país. Y para eso quiere bajar el IGB, hacer un conjunto de reformas. La intención es buena. Pero yo ayer estaba con el ministro de Economía y le dije, ¿por qué la titulación se paga con gastos corrientes y no se hace inversión? ¿Por qué? Dame una explicación. Porque gastos corrientes no ha aumentado mucho, ¿no? Pero inversión sí. Entonces, en las ambas ustedes van a tener... Parte de los beneficios de la inversión tendría que ser traducido en titulación. Pero mira, y hacer una persona sujeto de crédito, porque el valor de la tierra es un valor elemental en el mercado, ¿no? Exactamente, porque si tú no tienes título, no puedes transar, no puedes vender, no puedes avalar, no puedes hacer... No tiene seguridad. Simplemente no existe. Así es. Y les voy a dar un ejemplo. Es como no tener DNI. Que es una cruel... Me has adelantado en la expresión. Es una ironía cruel en este país, que cuando hay un desastre por incendio o por inundaciones o por cualquier tipo de evento de la naturaleza y se declara en emergencia y tienes que acudir con un seguro de emergencia, los beneficiarios no tienen nombre, porque no hay titulación a qué parcela le pertenece, sino simplemente un número. Entonces hacerlo de siempre, llevar un avión lleno de cosas, hacer que hagan su cola y darles un costalillo de cosas a cada uno y ahí acabó la atención de la emergencia. Exactamente, cuando digo la referencia del DNI lo haces muy bien. Entonces ninguno de estos agricultores que tiene título tiene el DNI de su propiedad. Ajá. ¿No es cierto? Entonces es un sector invisible, y estamos hablando de 2,5 millones de pequeños agricultores de propiedad de 1 a 5 hectáreas. Entonces, si tú no cambias eso, por más que le construyas un canal o una carretera, ese hombre es invisible para el país. Entonces, ¿y cuánto es el cálculo para gastar en la titulación de todo el país? De todo el país. 150 millones de soles. No es nada, por Dios. O sea, por eso yo le decía, solamente con las Bahamas tú titularías hasta el último rincón de Apurímac. Y sobre eso tú puedes poner un sistema de créditos, ni siquiera donaciones, un sistema de créditos con intereses, ¿no? Obviamente racionales, no los comerciales que tiene el agrobanco. Y sobre todo las condiciones en la que te da, ¿no? Más de 18% de intereses, 1, y 2, a los 6 meses ya te está cobrando, cuando todavía no tienes ni la cosecha, ¿no? Por el tema de los intereses. Pero entonces, sabiendo este dinero, tú cambias. Entonces, esta relación social con la minería, yo le he señalado, y creo que acá, no es porque tengamos la gente como una posición antiminera, o antipetrolera, o antigasífera. No, lo que pasa es que le hablas de tanta riqueza, como el caso de las Bahamas, por ejemplo, pero no. Le haces oler el guiso. Exactamente. Pero no le permite que meta la cuchara. No me permite. Entonces, obviamente que tiene que reclamar. Entonces dice, no, pero es que ahí hay agitadores políticos. Entonces somos un país tan débil que 100 o 200 o 500 o 1000 agitadores son capaces de parar del país. Y lo hacen. Pero por supuesto, porque tienes a la gente con una actitud decepcionada. Nosotros lo que decimos, por ejemplo, ¿cómo es posible que en el país haces una encuesta nacional, tienes 64% de personas que dicen: estamos de acuerdo con la actividad extractiva, con la actividad minera, ok, ¿no? Y si lo comparas con el año anterior, tienes 10% más de incremento en esa aprobación, en esa apreciación que tiene la población. Pero, como se acaba de mencionar, 200 o 300 fulanos que tienen una actitud militante, porque lo toman como si fuese un trabajo, como si fuese una organización dedicada exclusivamente a eso,
te paralizan todo. Y la población tiene una actitud muy pasiva respecto a eso. Tan pasiva que dura 40 años. Yo te voy a decir por qué. Tú eres amazónico y lo vas a entender bien. El tema de Saramurillo no es un tema de ahora, no es un tema de ayer. El tema de Saramurillo es... el baguazo forma parte de todo este tema, ¿no? Claro, pero además obedece a que tú has extraído el petróleo de la zona de Loreto, por ejemplo, de hace 40 años. Y recién cuando el oleoducto empieza a derramar, a romperse, o como dicen acá fácilmente y graciosamente, a ser boicoteado por los nativos. O sea, los nativos pueden tener una capacidad para romper estos tubos. Acciones de sabotaje, ¿no? Sabotaje, ¿no? Entonces, recién van a la mesa de diálogo. Esa mesa de diálogo pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, años, y no hay una respuesta de solución a un problema. Entonces, obviamente que la gente llega a un nivel, después de haber estado pasivo, aguanta y aguanta, que se lleven todo, pero no le dejan nada. Y es que no es que ellos estén reclamando que no haya explotación, o que se vaya a la empresa. Lo que están reclamando simplemente, oiga, ustedes están llevando, nosotros no tenemos ni un bote para nuestro puesto de salud, no tenemos medicinas en el puesto de salud, déjenos algo. Entonces, o sea, han visto el tubo ahí, pero nada más. Es más, si yo ocupo tu casa, yo te tengo que pagar un alquiler. O mínimamente tú vienes con algo. Exactamente, no, pero toda esta tubería, por ley y por norma, tiene que pagar la servidumbre. Una servidumbre. Una servidumbre, ¿no es cierto? Tiene que pagar, derecho de paso. Derecho de paso. Nunca. Entonces, ese derecho de paso tienes muchas formas para pagarlo. Darle servicio de agua, por ejemplo. Darle servicios de mejores escuelas, de esas cosas. Algo tienes que hacer, pero no. Y yo una vez escuché de un funcionario de Petroperú, pero si a esos chuchos les damos de comer, no puedes tener esa expresión desde un nivel de funcionario. Por eso son los conflictos. César, yo te voy a graficar algo. Una vez nos tocó, ¿no? Cuando estábamos en el sector público, manejar un tema de conflicto de este tipo, ¿no? Que presentó no esta magnitud. Y fíjate. Entonces, quedamos en coordinar con el área de comunicaciones de Petroperú. Muy bien. Y nos dijeron que mejor nosotros vayamos a sus oficinas porque, bueno, ahí tienen más instalaciones como para estar más cómodos. Primer concepto. Y claro que están cómodos. Zona de confort, no pueden salir ellos de ahí, habría que ir allá. Bueno, muy bien, en aras de solucionar este tema, vamos allá. Fuimos, en la puerta obviamente hay vigilancia, en la puerta del ascensor, otro vigilante. Subimos, salimos del ascensor en el piso que nos indicaron, otro vigilante por supuesto allí, y al frente una secretaria. Y nos preguntó, nos tomó nuestros datos que ya nos habían tomado 2 veces abajo, otra vez allí. Nos dijeron, pasen, nos llevaron a una sala donde había otra secretaria, ¿no? Y nos dijo, esperen un momento, y nosotros dijimos, bueno, ahora de aquí pasaremos a la sala de reunión. No, nos pasaron a otra salita, con otra secretaria, que es la secretaria privada del gerente de Relaciones Institucionales. Y después de 45 minutos nos pasaron recién a una antesala de la oficina del gerente. Entramos allí, bueno, no había secretaria, y de pronto se abrió una puerta, dijeron, pasen. Finalmente llegamos, ¿no?, al lugar donde estaba el gerente. Una música extraordinaria de Chopin, ¿no? Tenía ahí unas galletas y unos chocolates de una muy buena marca, muy apetitivo. Y bueno, ese era el mundo. Y dijimos, ¿cómo desde aquí estos tienen en cuenta lo que está pasando en la rotura de los tubos, la contaminación de los ríos? Nada, cero. Y la fórmula que nos propusieron para manejar el conflicto era de lo más descabellado.
Es que habría que contratar una consultora internacional para que haga una evaluación sobre el caso en particular y todo, y que la cotización era 100.000 soles. Para hacer el diagnóstico, para que nos digan lo que ya teníamos prácticamente de frente, ir y decir, oye, nos ponemos de acuerdo, tú consíguete la movilidad, vamos a hacer esto y esto, pues tenemos que hacerlo. No, hay que hacer un diagnóstico previo, después a partir de eso determinar. Cuando hacer todo eso pasaba 1 mes o 2 meses, sabe Dios, hasta que se mueven de su zona de confort. No, es imposible, no hay posibilidad de manejar las cosas así. Y nosotros siempre planteamos que hay cosas más elementales. Ok, se están rompiendo los tubos, ¿y por qué no contratan? No sé, pues ver la forma de que la comunidad nativa se haga una empresa comunal si quieren, y empiecen ellos a manejar ese tema. ¿Quién más que ellos para conocer toda esta zona, estar atentos, mandar las alertas y todo lo demás, y cuidar eso? Finalmente, no se van a beneficiar directamente de la extracción de petróleo, pero por lo menos van a tener una interacción en ese proyecto. Como tú dices, son 40 años. Lo mismo estaba pasando con el gas. El gas, desde que sale de Camisea, César, atravesaba Cusco, Ayacucho, Huancavelica, parte de Apurímac, Huancavelica, y venía hasta Lima. Pero todas esas comunidades, ninguna tenía gas, no tiene todavía hasta ahora. Entonces, cuando se formula un proyecto de gasoducto, lo primero que dijeron es, ¿para qué van a hacer eso? Estar gastando plata por gusto. Claro, ya ahí los problemas que hay derivados ahora de los manejos y cómo se han hecho esos proyectos es otra cosa. Pero que la concepción, por ejemplo, de desarrollar un proyecto y darles los recursos naturales a esta gente, que los beneficios de algo que ellos no la están viendo pasar, pero que no tienen un solo beneficio. Es tan similar a lo que ocurre con este tubo. El Estado ha hecho inversiones muy fuertes. Y recordemos que al inicio de los años 90, para que el Perú se reinserte en la comunidad financiera internacional, ha tenido que pagar y arreglar esa deuda de 30 años después de la construcción del tubo del oleoducto, ¿no? Y tuvo que pagarle una millonada a Marubeni, a la empresa japonesa. Si no, no le admitían nuevamente ingresar al Club de París, al Perú. Claro. A una empresa le puede hacer eso el Perú después que le haga un juicio. ¿Y quién le paga la deuda social a los nativos? Ese es el Entonces, tema. aquí, permíteme, y termino con esto, para conocer tu análisis, César, siempre importante. Ha ocurrido esto en muchas partes del país. Nosotros hemos visto con las famosas irrigaciones. Se han hecho infraestructuras de riego inmensas con importantes desembolsos del Estado peruano. Pero eso han servido solamente para que un grupo se aproveche, ¿no? En buena hora, pues desarrolle una actividad industrial, exportadora, pero la gente que cuida esos caudales, esas fuentes hídricas, que está permanentemente allí, que vive allí, pero no le cae ni un sol. Y hay zonas, por ejemplo, como en Tambo Grande, que hay una infraestructura de río que va a beneficiar a un sector, y al frente tienes otro sector que durante más de 50 años que tiene esa irrigación no le ha dado una gota de agua, y tiene los mayores niveles de pobreza y de desnutrición en niños, y además está como uno de los distritos más pobres del país. O sea, ¿cómo se condice esto, por ejemplo, de lo que hace el Estado cuando toda la inversión pública, producto de los beneficios de la explotación de recursos, están concentrados en pequeños sectores, y el gran sector tiene que mirar nada más? Entonces tú nos dices que hay 40 años en este conflicto de Sara Murillo, perfectamente de acuerdo con eso. Por eso es que hay estas reacciones sociales, por eso es que no podemos, además, cuando no estamos entendiendo bien el Perú, no podemos bajar los niveles de pobreza, los niveles de informalidad, porque no se trata de la formalidad de leva metropolitana, se trata, el sector que más informalidad tiene es el sector rural. El sector rural, y entonces necesita este tema de la titulación. Ese tema de la titulación no tiene un gran costo para poderlo cerrarlo, como dice el lenguaje de los ministros, cerrar la brecha. ¿Cómo cierras la brecha si no tienes titulación?
La titulación no te permite tener seguro. El seguro no te permite tener crédito. Entonces, nosotros vamos a vivir de un crédito casi asistencial toda la vida. Nosotros queremos insertar al pequeñito a una economía real, pero para eso tienes que darle su DNI, que se llama título. Para eso tienes que darle confianza, que se llama seguro. Para eso tienes que abrir el acceso al crédito, y el acceso al crédito lo vas a abrir haciéndolo visible institucionalmente. Y para eso no hay políticas. Tú hablas de grandes millones, grandes cosas, pero no hay la política que permita que efectivamente nuestra población al interior del país, de las zonas andinas, de las zonas amazónicas, pueda beneficiarse. Entonces es la gran contradicción. Hablamos de muchos millones que nos da la gran minería, pero no somos capaces de trasladar eso a una mejora de las condiciones de vida de nuestra población. Entonces, esto concreto que hemos hecho del caso de agricultura, yo no sé qué logros puede haber en agricultura si estamos haciendo una evaluación ahora. Yo, porque estoy buscando cómo introducimos el tema del seguro para toda nuestra gente agrícola, porque no la tiene, no tiene el crédito. Entonces, y es la gente que alimenta al país. Los pequeños son los que alimentan el país, porque la mediana y la grande exportan. Pero la papa, la yuca, los frijoles, el arroz que comes todos los días... Lo que da a comer la gente. Es de los pequeños. Imagínate tú si los pequeños dijeran, nos vamos en huelga los 2,5 millones, pues todos nos quedamos sin comida. Exactamente. Entonces hay que tener racionalidad sobre eso. Y finalmente sobre este tema de los conflictos. El tema de los conflictos no puede resolver con mesas de diálogo que no llegan a ninguna parte. Eso ya se ha visto totalmente. Cuando la gente reclama algo, siempre vas a necesitar aprobar, ¿no es cierto?, o desaprobar, lo que sea, pero recursos, presupuestos para poder resolver. Porque lo que te reclaman es, necesito una carretera, necesito una escuela, necesito tal cosa. Entonces, si la mesa de diálogo y los acuerdos no son vinculantes con el presupuesto, jamás vas a poder resolver. Por eso es que los problemas demoran años. ¿Por qué? Porque los presupuestos se resuelven anualmente. Y si el Estado no tenía una capacidad de prevención de un fondo de contingencia para este tipo de cosas, que no la tiene, ¿no es cierto?, no es que no tengas personas inteligentes para llevar el diálogo. No es que no tengamos personas preparadas para manejar el diálogo. El problema es que ellos sirven como colchón, ¿no? Y después tenemos el problema del incumplimiento y lo que pasa. Entonces, eso es lo que lleva a todas estas paros y huelgas a nivel nacional. El gobierno tiene que asumir demasiados retos y además generar un nivel de confianza, ¿no? Entonces, en ese tránsito, ¿cuál cree ser usted que sean las tareas prioritarias que tenga que enfrentar? Porque todo parece indicar que el gobierno tiene una agenda muy centrada y eso es lo que siempre se critica, ¿no? Lima, Lima, Lima. Y no hay una agenda netamente descentralizada, y es lo que el país exige en este momento. Si ponemos un cuadro, digamos, de prevalencias, cuáles son los temas más importantes, aparecen 5 con seguridad. Seguridad ciudadana, el tema de sequía, el tema de convulsión social, XXX. El problema es cómo se destraban eso, para utilizar un término que se utiliza comúnmente ahora. Bueno, empezando por lo último, ¿cómo se destraba? Se destraba cuando hay una relación de política, de gobierno con las poblaciones, directamente. Entonces, en este caso, una de las estrategias que hizo el gobierno fue formar los GORES, como una manera de acercar a los gobiernos regionales hacia Palacio, ¿no? Y reunirse con los gobernadores. Yo, a primera vista, bueno, aparece como muy positivo el hecho de reunirse con los gobiernos regionales. Y siempre esta relación cercana y estrecha de las 3 instancias de gobierno, local, regional y nacional, son positivas. El problema es que eso no se llama descentralización. El problema es que eso abona en más centralismo. Y las pruebas al canto.
El 75% de este presupuesto que va para el 2017 está centralizado, que no difiere absolutamente en nada del año que estamos terminando, el 2016. Entonces, es un ejemplo sin discursos, sino fríamente con las cifras. Un primer elemento. Un segundo elemento es que esta concentración de poder, ¿no? Finalmente lo que va a hacer es menos gasto y menos inversión en el país en los primeros meses del año, ¿no? Y va a suceder que el gasto se eleva, aparentemente se eleva, en el último trimestre, más o menos, del año. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque en el esquema de transferencia presupuestal ahora adelantado a marzo, normalmente era junio, ahora adelantado a marzo, como una gran revolución, tiene problemas de transferencias ágiles. Y la misma mecánica de normativa hace que no sea fácil el ejecutar inmediatamente que tú tienes, porque tú vas a licitar una obra cuando tengas la seguridad del presupuesto que tienes. Claro. Ahí tienes recién la autorización para hacer la licitación. Entonces, los meses para ejecutar son relativamente cortos, ¿no? Y no llegas a ejecutar. Entonces, lo que necesitamos es descentralizar esas inversiones muy rápidamente, con todos los controles que sea necesario, porque se dice, oye, pero hay gobiernos locales corruptos, los gobiernos regionales corruptos, etcétera, y por eso tú tomas un conjunto de candados. Entonces, y dices, bueno, la prueba está de que hay varias autoridades locales, regionales presas, ¿no? Por ese elemento. Que es verdad que existe, ¿no es cierto? La corrupción existe a todos los niveles. Y si la corrupción fuera la justificación para no trasladar fondos, tendríamos que asegurar los fondos acá en el nivel central con muchos candados, porque a nivel central también existe la corrupción. Entonces no se trata de eso, lo que se trata de buscar es cómo hacemos gobiernos más ágiles, más simples en los procedimientos administrativos burocráticos, pero con mayor rigor en los temas de control. Eso es absolutamente posible. Entonces, es otro de los elementos que hace que el discurso de que vamos a acelerar las inversiones y vamos a invertir más, no se ajuste. Entonces, este discurso no se condice con la realidad que finalmente, y eso es lo que trae los divorcios entre las localidades y no genera el nivel de confianza que debe haber. Y el nivel de confianza no es la palabra, no es el discurso, sino cómo tú lo institucionalizas, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener más confianza en el país cuando tú logras, por ejemplo, el caso de títulos que hablábamos temprano. Esa es una modalidad, ¿no es cierto? Hay otras modalidades que hacen que se institucionalice el país. Hoy día la inversión no fluye como debe fluir porque también está esperando qué pasa en este encuentro de perro y gato entre el Congreso y el Ejecutivo. No hay una institucionalidad que te dé por lo menos una visión de estabilidad política como para invertir. Es algo que ya voy a ir a invertir allá. Entonces, todos estos elementos tiene que tomarlos en cuenta el Ejecutivo para poder reorientar las políticas que obviamente han ilusionado a muchos, ¿no? Y está bien ilusionar positivamente en el sentido de que tú guardas la esperanza de que puede ser, pero hay que institucionalizar. Ahora, el gobierno ha hecho, supuestamente tomando medidas importantes para justamente facilitar ese flujo de la inversión del que tanto se demandaba. Y ha sustituido, por ejemplo, el SNIP, el famoso SNIP, ¿no? Que tenía una concepción prácticamente de trabar un poco la inversión en momentos en que no había recursos. Eso ha sido, bueno, hasta diríamos un recurso cínico, ¿no? En un momento determinado de crisis,
para poder racionalizar un poco los temas de inversión y bueno, y a partir de ahí entonces poner vallas altas y optimizar lo mejor posible los recursos. Ese era el concepto, ¿no? Ya ahí ya se fue, bueno, se ha ido, como todas las medidas a veces se desnaturalizan, ¿no? Y se ha ido a convertirse en una barrera infranqueable para muchos alcaldes y gobiernos regionales. Entonces el gobierno está tratando de ahora de solucionar supuestamente ese tema y ha creado invertir.p. ¿Cómo ves tú con la experiencia, congresista, que usted tiene como presidente de un gobierno regional, como ministro y ahora como congresista? A ver, yo creo que vamos a tener, si ahora hemos tenido problemas de mucha gente que ha tenido procesos administrativos, con este nuevo SNIR vamos a tener el doble. Y ojalá que no tengamos gentes en la cárcel. Porque le voy a decir lo siguiente. Yo soy institucionalista en la descentralización y defenderé la descentralización hasta el final de mi vida. Pero la descentralización, para que sea exitosa, tiene que ir bien hecha. Entonces, en este caso, se ha destrabado el SNIR, se ha vuelto mucho más simple, pero por lo menos la normativa que tenemos ahora es que se le va a dar todo a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, lo cual tampoco estaría mal si es que de por medio reforzaran la capacidad técnica para que ellos puedan gestar mejor. Entonces, la aplicación de las normas en la administración pública son tan complejas que uno mismo no llega a conocerlas todas. Entonces, si tú no tienes gente preparada, con conocimientos a eso, va a cometer una serie de errores, no por corrupto, sino por desconocimiento y de una forma involuntaria que luego va a tener problemas. ¿Qué hacer, por ejemplo, con aquellos municipios que no tienen equipos técnicos capaces, por ejemplo, de hacer perfiles, expedientes La técnicos? mejor forma es invertir en gente, en técnicos de probada solvencia técnica. ¿Y este nuevo sistema hace eso? No está haciendo eso. O sea, está soltando varias cosas, pero mira lo curioso. Suelta varias cosas de esa manera para los proyectos que puedan determinar los gobiernos locales y los gobiernos regionales, pero no les da esta asistencia técnica o dice, no podemos pagar más sueldo. Vas a tener un montón de gente que tiene que decidir sobre millones de soles, pero está ganando 1.500 soles, 2.000 soles. Una gran contradicción. Exactamente, ¿no es cierto? Y eso no es que digas, pero si es honesto, de todas maneras con esos 2.000 soles va a ser. No es tan así, porque si yo estoy ganando 1.500 soles es porque no tengo oportunidad ni califico de repente para tener otro cargo más arriba, ¿no es cierto? Que me paguen un poco más. Entonces tú vas a generar la decisión con un montón de gente que tiene esos niveles de salarios, que es peligroso. Es peligroso. Y eso es una cosa tan cierta, congresista, porque, por ejemplo, nosotros hemos estado visitando municipios que están en los entornos de los grandes proyectos de inversión, básicamente los más grandes, que son en este caso los mineros, ¿no? Por decir, en Las Bambas, tenemos municipios distritales, ¿no? El gerente de ese municipio gana 2.500 soles. Si eso es así, entonces los otros jefes están por debajo, entre 2.000 y 1.500 soles. Pero si nosotros vamos a proyectar este tema, esos municipios van a llegar un momento que van a recibir un canon, van a recibir mucho dinero, van a recibir 100 millones, 150, 200 millones allí. Ese equipo que tiene allí ese municipio, ¿cómo va a ser entonces con esos funcionarios a ese nivel? No digo que sean malos funcionarios porque ganan menos, sino que el mercado pues te ubica realmente. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y nos pasó un caso en Cajamarca, y con José hemos sido testigos. Un día llegamos a Cajamarca, en pleno apogeo del tema de Yanacocha, y encontramos la banda de la municipalidad perfectamente uniformados y todos los funcionarios del municipio en el aeropuerto. Y lo bromeaba a José, le decía, mire José, creo que nos han venido a recibir, ¿no? Y total nos encontramos que no era el recibimiento para nosotros, al nuevo gerente general. Sino, ¿qué ha pasado? Estaban recibiendo al nuevo gerente general del municipio que habían contratado, ¿no? Y que se venía, había tenido una experiencia en la municipalidad de San Borja, acá en Lima.
¿no? Y que se habían contratado ya un gran gerente porque necesitaban, evidentemente, el presupuesto había crecido enormemente, necesitaban hacer obras, promocionar obras por impuestos, necesitaban una gerencia de primera. Y el alcalde lo entendió así, muy bien por el alcalde, probablemente. Bajó del avión y le recibieron con una banda, fue con la Matarina y con guainos y con marchas, y lo trajeron con banda hasta el municipio. Una procesión. Y a los 15 días, el gerente se fue en silencio. Porque precisamente no se podía poner de acuerdo. Era una persona que normalmente, pues, un profesional con un buen perfil, una formación académica de primer nivel, con posgrados internacionales, ¿no? Y cuando el alcalde no tenía la experiencia suficiente, se dio cuenta de que no le podía pagar más de 4.500 soles. Eso es lo máximo que podía ganar. Es más, eso ya es tirando el presupuesto porque normalmente tenía que pagar 3.000 soles a un gerente. Era un gerente que ganaba $10.000. Ahí se acabó la gracia y tuvo que volver a su realidad. Entonces, ese municipio y el alcalde después conversando decía, ¿qué cosa hago? Yo presento mis expedientes, llegan hasta las instancias de calificación y todos me los devuelven. Porque tiene observaciones, tiene fallas técnicas, o sea, hay una serie de situaciones que no se puede manejar. Y no puedo traerme un equipo que me puede solucionar ese tema, porque la ley no me permite, los topes salariales que tienen las municipalidades no me permiten. Hay recursos, pero no los puedo manejar adecuadamente. Exactamente, por eso... ¿Soluciona Invertir.p ese tema? No, porque no, el programa de Invierte.p es normativo para los procedimientos, pero no te pone quién maneja los procedimientos. No es ejecutivo. No para. Entonces, igual, he conversado con el ministro de Economía para decirle, mira, vas a tener serios problemas acá, porque tú no puedes bajar el tema de corrupción, no puedes bajar los problemas de inversión mal planificadas si no tienes gente de calidad. Y te va a salir más barato, te va a salir un sencillo, poner una legión de 500 de los mejores técnicos en el país, jóvenes, que vayan, porque juventud no significa falta de experiencia. Hay jóvenes con talento, ¿no? Que pueden y capacitados en este momento. Y claro, y si la visión de un mercado, pues, claro. décadas atrás era, pues, que tenía que pintar canas, tener por encima de 50 años para que seas un buen gerente. Exactamente, ¿no? Nosotros hemos tenido que pasar esa observación eso. que usted hace, congresista, no la han planteado, no la he escuchado por lo demás a los gobernadores regionales. Porque ellos están, muchos de ellos... No. Por eso, esto de los gores, a mí me preocupa porque vuelve a los gobernadores un poco más pedigüeños, ¿no? Que de hablar de políticas de políticas regionales, ¿no? En el nivel de presidente y ministros es el nivel que hay que hacer. Pero cada gobernador está preocupado de cuánto le da para su proyecto de carretera, o de la escuela o la posta. Entonces, eso es lo que yo señalo que hace mucho más dependiente. Pero estamos hablando de proyectos donde ingresa, digamos, el Estado, pero los proyectos que se definen por inversión en las zonas, ahí está el problema. Ahí está el problema, por eso te digo... No, pero el problema es general, porque en el esquema que tenemos... estás acostumbrado a que haya un centralismo absoluto. En las regiones eso se repite, ¿no? En las grandes ciudades, sobre las chiquitas, pero el tema es un problema de gestión. O sea, el tema de la descentralización realmente lo que ha hecho es un poco patear el centralismo, ¿no? A que a las capitales de las regiones donde se generan ahí otros polos de centralismo un poco menores que en Lima, pero de todas maneras con las mismas características. ¿Es así? Así es, en gran parte es así, porque tú has trasladado los problemas de Lima a otros niveles de la provincia, pero sin los poderes y sin las facultades que necesitas para decir, bueno, en esta región vamos a gerenciar de una manera mucho más funcional. Porque en el tema de las normas presupuestales es que
si tú no tienes un concepto claro de planificación, tú puedes invertir por acá o por allá, pero no impactas en el problema de pobreza, en el problema, por ejemplo, de institucionalización, y todas esas cosas son parte de un buen gobierno. Yo no quiero poner nunca el ejemplo de San Martín porque obviamente yo he estado ahí, pero creo que puede servir. Ahora que estoy trabajando en el Congreso en el tema de descentralización fiscal, yo no voy a sacar leyes, ¿no? Casi nada, porque lo que quiero es armar con el gobierno, con el Congreso, un esquema de nuevas políticas tributarias. Y yo señalo eso porque San Martín no ha tenido canon nunca, ni lo tendrá, porque no tenemos minas, no tenemos petróleo, gas, etcétera. Pero somos una de las regiones que más ha invertido en el Perú, por encima de todas las de todas las regiones. Bueno, hemos visto el ranking de crecimiento hace poco, y donde San Martín está pues claro, en uno de los, un ranking muy bien posicionado, ¿no? Sí, a pesar de no tener esta riqueza. Entonces, ahí bien dice el refrán, la necesidad te hace creativo, porque nosotros hemos tenido que eliminar exoneraciones para poder tener un fondo regional. Entonces, porque hemos tenido exoneraciones por más de 40, 50 años en la Amazonía que no ha impactado sobre el desarrollo, pero, por ejemplo, en estos últimos 10 años, el Estado y la población dejó de percibir los beneficios de 19.000 millones de soles. 19.000 millones de soles por exoneraciones. Entonces, cuando dice exoneraciones, no, es para beneficiar a la gente. Si fuera así, en buena hora, 19.000 millones hubiese beneficiado magníficamente. Pero no, o sea, las exoneraciones solamente benefician a un grupo poderoso económicamente o comercialmente. Entonces, ni el Estado percibe ese impuesto, ni la población se beneficia. Si nosotros eliminamos esas exoneraciones y las damos a la misma región, pero a través de mecanismos como, por ejemplo, en el caso de la región amazónica, nosotros tenemos que cargar el sobrecosto de lo que es transportar un producto desde la Amazonía hasta cualquier mercado, ya es un costo que nos hace poco competitivos. Por ejemplo, la madera. La madera, el sobrecosto que pagas un costo de 70% de agua, de la humedad de la madera, ¿no? Entonces, obviamente que no vas a ser competitivo. Entonces, si yo genero cambio nada más, o esa exoneración que es de beneficio comercial para darle un beneficio tributario a alguien que quiere invertir en valor agregado, es decir, en industrialización, agroindustrialización, yo le digo, paga impuesto cero, porque lo que va a generar es empleo y valor agregado para los productos amazónicos. Entonces, como verás, yo estoy planteando cosas que ni necesitan más dinero. Lo que necesitas es acomodar las políticas tributarias que tenemos en función a los nuevos retos que hoy día planteamos, ¿no? Pero como usted me da la razón, esos son los temas que en realidad deberían discutirse para una agenda nacional, ¿no? Por supuesto. Pero son los temas que no se discuten, ¿no? Esos son los temas que seguramente quienes nos están escuchando en estos momentos en el interior del país dicen, oye, ¿y esto por qué yo no lo conozco? ¿Esto por qué no se viabiliza? ¿Esto por qué no se hace? Pero estamos enfrascados en una discusión a veces de locos, ¿no? Porque en realidad la intolerancia nos ha ganado, ¿no? La intolerancia. Mira, discutir este tema de reformas en el Congreso en estos momentos es casi imposible, porque el buen político es aquel que grita, insulta y vocifera. Pero cuando tú haces planteamientos técnicos de este tipo de cosas, eres el congresista más aburrido que existe, claro, ¿no? Eso cansa. Cansa. No, no es político. No vende. No vende. Sí, no vende. Eso no marketea. Eso no da rating. No da rating. Pero yo espero regresar acá a la red de comunicación regional. Porque hace 2 días soy presidente de la Comisión de Investigación sobre los derrames del petróleo. Ajá, caramba. Eso está simpático. Y obviamente que sí me interesa ver por varias razones, ¿no? Uno, porque soy amazónico. Segundo, porque la Amazonía requiere una visión diferente en todos sus aspectos. Tercero, no acepto muy fácilmente que se diga los amazónicos son los que están saboteando canal. O sea, se están disparando los pies. No, exactamente, sería un absurdo total, ¿no? Entonces,
Pero eso, mucho más que buscar culpables, que hay que buscar las responsabilidades. Creo que hay que hacer una serie de propuestas, ¿no? Exactamente, ¿no? Para Yo solucionar he el aceptado ese reto más por ese lado propositivo. Las responsabilidades hay que evaluarlas, hay que Señalarlas también. señalarlas claramente, pero hay que corregir de acá para adelante. Entonces yo de acá para adelante creo que hay muchas cosas positivas que se pueden hacer.